Entonces, les decía, normalmente cuando nosotros tenemos un sistema de marcos y pues a este sistema de marcos se le somete alguna fuerza, lateral especialmente, sumamos algún caso de fuerza sísmica o similar, pues generalmente este sistema de marcos, como bien sabemos, va a producir rótulas en uniones rígidas. Por uniones rígidas me refiero a similar a esta que tenemos por acá, o a esta que tenemos en este sentido, o a esta de este lado. Al igual que los puntos de apoyo acá, que están empotrados. De tal manera que el marco pues tiende a deformar, donde tenemos nosotros algunas rótulas que llegan a producirse, de tal manera que aproximadamente acá nosotros pudiéramos llegar a tener un comportamiento muy parecido, ¿sí?, a esto. Y aquí otra rótula, ¿no? Cada uno de estos, digamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pues obviamente acá, esta es una rótula ya de por sí aplicada al modelo, ¿no? Generalmente, las uniones rígidas lo que tienden a realizar, aunque estén rotadas, es a mantener un ángulo de 90 grados, específicamente, pues en ese punto en el cual, a ver, si nosotros lo vamos nombrando, hablemos de un punto A, un punto B, C, D, E y F. Pues, por lo menos los nodos que son B, C y E tienden a mantener esta característica. Digamos que acá fuese el punto B. Son nodos rígidos que van a tender a mantener precisamente esa rigidez, ¿verdad? De tal manera que las piezas que tienden a deformar van a ser entonces las columnas y las vigas. Y pues obviamente esto ya a nivel de análisis estructural lo que produce son desplazamientos, estos, que normalmente nosotros pues son los que controlamos a partir del diseño estructural. Entonces, si a sabiendas, digamos, de esa viga que, por ejemplo, la que está contenida entre B y C, si nosotros trasladamos ese punto B y ese punto C, hablo de la viga que tenemos acá arriba, pues prácticamente lo que vamos a tener es, de manera idealizada, una viga que va a estar tratando de deformar, probablemente en los puntos 2 y 3 de la rótula, ¿no? Este tramo entre 2 y 3, pues tiende a generar una deformación eh, que si nosotros la queremos analizar de manera sencilla, digamos que podemos tener una articulación y un roller que de alguna manera va a producir una viga que va a estar deformando. Ese es el concepto principal, ¿no? Vamos a tener una viga más o menos en este sentido. Y lo que llega a ocurrir, si nosotros a esa viga le realizamos un corte, digamos un corte entre A', B, B', lo que sucede ya cuando lo vemos a nivel deformado, un poco exagerado, es de que el corte entre A', y B, B', si nosotros lo quisiéramos magnificar, pues más o menos tendríamos un comportamiento parecido a esto, ¿sí? Tal vez está un poquito exagerado. Por bueno, ¿qué es lo que ocurre en ese diferencial, si ustedes gustan verlo, o en esta parte ashurada que nosotros ya estamos analizando desde un punto de vista deformado? Pues lo que va a suceder es de que al tomar cualquier pieza acá, ¿sí?, o revisarla, pues básicamente lo que tendremos es un concepto en el cual muchos diferentes triángulos pues van a ir tratando de, o muchos diferenciales acá, van a tratar de ir dando respuesta a esa deformación y todos van a tener alguna característica. Por ejemplo,
Cada uno va a tener un diferencial de ángulo, cada uno va a tener un cateto, ¿sí? Cada uno va a tener, perdón, aquí, para hacerlo, permítanme, tal vez se los voy a hacer sobre este para que se pueda entender mejor. A ver, aquí, si nosotros proyectamos un punto de origen, pues aquí lo que sucede es de que vamos a tener un comportamiento que tiende a ser curvo, ¿no? Tiende a seguir una línea en la cual vamos a tener un punto de origen, que es el que va a generar cada deformación del ángulo, cada diferencial. Ustedes se recuerdan de cuando recibían sus cursos de matemática, pues prácticamente cuando nosotros realizábamos una integración, lo que obteníamos era, por ejemplo, sobre alguna gráfica y alguna figura, por ejemplo, a partir de muchos diferenciales, podíamos ir encontrando el área que pues aquí iba englobando esto, de tal manera que lográbamos encontrar desde un punto definido x1 hasta un x2, todo el área contenida dentro de esos límites. Eh, Basados en ese concepto de la integral, cuando nosotros analizamos la viga deformada, pues lo que sucede es de que vamos a tener varios puntos importantes, digamos, por ejemplo, la línea central claramente va a estar deformada, ¿sí? Vamos a tener un punto de origen, que era lo que hablábamos. Vamos a tener también algunas características como, por ejemplo, una cota, digamos sigma, y lo que les mencionaba, o la razón del por qué la integral, pues básicamente acá, cada tramo que nosotros quisiéramos analizar, pues está obedeciendo, al final de cuentas, a ese punto de origen. Que si nosotros quisiéramos proyectar, todas llegan a encontrarse a un punto determinado, ¿sí? Vamos a ver aquí, sí. Vamos a ver, formado, teníamos el origen, ¿no? Bien. Si tomamos cualquiera de esos diferenciales, cada uno va a tener un diferencial del ángulo, cada uno va a tener un punto de, por ejemplo, habíamos hablado de que era un corte entre A y A', estos dos puntos, y también entre B y B', por ejemplo. El inicio del punto deformado y el final, si este es el punto final y este es el punto inicial del segmento analizado, pero deformado, pues también cada uno de ellos arranca o nace con un ángulo de deformación. Es decir, que si yo aquí proyecto una línea a 90 grados, ¿sí? Los 90 grados están aquí, pues obviamente la línea discontinua o hacia donde trata de irse la deformada, pues va siguiendo cierto parámetro o cierto comportamiento. Es decir, respecto al eje horizontal, que debería ser el que tiene de por sí la viga, este que nosotros tenemos en color verde, eje horizontal, pues ¿qué es lo que sucede? Que vamos a tener prácticamente un ángulo que empieza a nacer acá. Este ángulo, pues sería, digamos, si este es el punto debido al corte AA, podríamos llamarle a este el punto A, y a este punto final el punto B, ¿sí? Vamos a borrar aquí los cortes para que no nos genere confusión. Entonces podemos decir que este sería el ángulo teta sub A. Y de igual manera, cuando el rostro en B trata de seguir acá su comportamiento, pues también vamos a contar con un ángulo teta sub B. Básicamente, estos ángulos que tenemos,
que nosotros vamos a tener respecto a al eje de referencia o la línea horizontal y el ángulo de apertura, van dando respuesta a cómo la viga se va a deformar. Entonces, si ustedes se fijan, el ángulo acá, que van formando estas tangentes en ambas secciones, o la rotación que existe entre el punto A y el punto B, eh, básicamente podemos decir que sería el ángulo entre A y B. Esto prácticamente lo que nos está representando es el diferencial del ángulo. Porque si ustedes se dan cuenta, acá, cada uno de estos, perdón, cada uno de estas líneas rojas, que las hago desfasadas, pues solo para que se pueda entender, cada una de ellas es un diferencial de un ángulo específico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros proyectamos desde el punto de origen, eh, logramos encontrar cómo va a ser pues esta figura deformada en contorno de líneas celestes. Em, si por ejemplo nosotros nombramos, vamos a ver por aquí, imagínense que acá, vamos a ver si me sale ustedes, nosotros quisiéramos ir nombrando los diferentes puntos, ¿sí? Ya tenemos el punto A y el punto B, ahí estamos claros. Respecto a cada espesor que aquí ocurre, a este le vamos a llamar una distancia C, ¿sí? Esto es respecto a la línea horizontal, al eje neutro, ¿ok? Y si nosotros quisiéramos ir armando esa diferencia respecto a o pues esta deformación me refiero, porque aquí está sucediendo una pequeña deformación respecto a su punto de referencia superior. Básicamente acá se está formando un pequeño, o lo podemos idealizar, a pesar de que ya sabemos que esta línea inferior es una línea casi curva, pero la podemos idealizar como una línea recta, ¿sí? Entonces, si nosotros le hacemos un zoom a este apartado, pues lo que vamos a tener es un pequeño triángulo rectángulo, ¿sí? De tal manera que tendríamos una medida C, que es la que aparece aquí. Vamos a tener esa deformación. A este punto le podemos llamar D, ponerle un nombre. Básicamente sería este. Eh, y pues bueno, aquí tendríamos el punto B, que era el nombrado anteriormente, ¿no? Y aquí estaría sucediendo de igual manera el ángulo o el diferencial del ángulo. ¿Ya? A este punto le podríamos llamar, vamos a ver, A, B, C, D, E. Ejemplo. Se lo voy a poner aquí morado. Este puntito, aquí sería el ángulo, el punto E. Nos toca. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros podemos armar o pues idealizar este triángulo rectángulo, que es básicamente para poder responder ese diferencial horizontal, que de hecho así es como le vamos a colocar, esa deformación que produce un diferencial horizontal, pues prácticamente nosotros podemos decir que el punto entre D y E va a ser igual a ese esfuerzo por el diferencial en X sobre el punto B. A ver, ¿de dónde sale esto? Lo que sucede es de que el lado entre D y E básicamente representa esta deformación que ocurre acá, que es prácticamente lo que se está deformando aquí, en el punto resaltado en amarillo. Si este punto resaltado en amarillo, ahora vamos a resaltar acá, que es esta línea, va a ser tan deformable
como así lo permite el material, ¿sí? Media vez aquí se cumpla el rango elástico del material. Entonces podemos decir que para que se cumpla este apartado, esto acá se va a cumplir si y solo si existe la ley de Hooke, ¿sí? Si esto es así, entonces podemos dar respuesta a esta relación. Es decir, el valor entre D y E va a ser igual al esfuerzo permisible de ese diferencial en X, o esa cota horizontal, o ese cateto, bueno, visto desde el diferencial del ángulo, ese cateto opuesto. También, pues, del curso de resistencia de materiales, lo que vamos a sacar es una ecuación donde el esfuerzo, vamos a colocar acá, esfuerzo va a ser igual a F, y F, por lo tanto, va a ser igual al momento flector o al momento flexionante en la sección, multiplicado por la distancia C, y esto lo vamos a dividir sobre el momento de inercia, ¿sí? Probablemente lo hayan conocido con la letra sigma, el momento multiplicado por una distancia y esto por una inercia, ¿sí? Es básicamente el mismo concepto. Eh, si esto sucede de esta manera y sustituimos ahora en esta ecuación, podemos decir que esa deformación unitaria que nosotros ya habíamos encontrado, porque recordemos que la distancia entre B y E es igual a esta cota que tenemos de este lado hasta este lado. Vamos a decir que también la distancia entre D y E va a ser igual. Multiplicamos ahora por el esfuerzo, sería básicamente el momento flector por la distancia C dividido la inercia y también multiplicado por este diferencial en X. Y obviamente, pues dividido por el lado B. Muy bien. A partir de ello, y tomando en cuenta la trigonometría, pues decimos de que el ángulo o el diferencial del ángulo va a ser igual a la distancia de B, perdón, de E sería la que tenemos aquí arriba, la distancia de E, dividido la distancia BE. ¿Ok? Entonces tendríamos el cateto adyacente como denominador y como numerador el cateto opuesto. Y esto debería de dar eh, o responder básicamente ese ángulo que está sucediendo. Si nuevamente tomamos esta expresión y ahora prácticamente la sustituimos en este lado, en este apartado, en esta ecuación, pues lo que vamos a tener es de que el diferencial del ángulo va a ser igual a, recordemos que aquí tenemos DE y DE, lo que vamos a tener sería entonces prácticamente el momento flector por, a ver, aquí hay algo importante que hay que notar. C, si ustedes se recordarán, es la distancia entre B y E. Quiere decir de que este B y E, esta distancia entre B y E es igual a C, ¿sí? La distancia entre B y E es igual
Pues les voy a poner aquí entre B y E, la distancia entre B y E es igual a C. Entonces, aquí podemos sustituir la letra C o la cota denominada C. Vamos a mantener eh, la inercia, el punto I, perdón, el punto B y el diferencial en X. Bajo acá el diferencial en X y mantenemos la inercia por B. Anulamos las cotas C y podemos decir que el diferencial del ángulo va a ser igual al momento flector por el diferencial en X dividido inercia por el lado B. Como la distancia entre A y A' y B', que veíamos acá, va a ser ese diferencial en X, pues porque de alguna manera aquí nosotros lo que tenemos es, eh, pues obviamente vamos a ver aquí, esto para darle nombre, entre este punto y esto, lo que está ocurriendo es un diferencial horizontal, ¿no? Entonces, esta distancia entre B y B', lo que va a responder es que vamos a tener prácticamente la medida horizontal, ¿sí? Podemos decir nosotros que la ecuación diferencial del ángulo va a ser igual a ese diferencial en X sobre esta cota, ¿sí? Entonces, básicamente, es, lo que nosotros tenemos acá es el radio de curvatura. Porque recordemos que estamos diciendo de que la viga se va a deformar respecto a un punto de origen. Si esto es de esta manera, esta es una ecuación alternativa y podemos tomar entonces o sustituir el diferencial del ángulo para no tener dos diferenciales diferentes, sustituir nuevamente en esta ecuación. Voy a tomar esta primera expresión y yo sé que esto es igual a esto. Es decir, diferencial del ángulo va a ser igual a diferencial del ángulo. De tal manera que el diferencial de x eh, sobre el radio de curvatura va a ser igual a el momento flector por el diferencial de x dividido la inercia sobre el lado b. Entonces, prácticamente acá, vamos a ver, podemos anular los diferenciales, ¿sí? Y podemos decir o reducir todavía la ecuación de tal manera que 1 sobre el radio de curvatura va a ser igual al momento flector sobre la inercia por el lado B, ¿sí? Ahora bien, como el radio de curvatura es le llaman recíproco de la curvatura, esta pues normalmente se define como una ración de esa variación que va sucediendo en la misma dirección de la curvatura entre estos dos puntos. La dirección de esta viga ya deformada, o sea, la viga elástica, en la sección entre A y A', va a ser este ángulo alfa A, esto que nos aparece de este lado. Y en la sección BB' es el ángulo teta sub B. El cambio de dirección que ya habíamos platicado es el ángulo teta sub AB.
Y esto, como habíamos dicho, que va a ser igual al diferencial del ángulo, em, también podríamos representarla como un diferencial y bueno, normalmente los libros de texto lo representan como un d sub s. Por si ustedes consultan, también esto le llaman un diferencial sub s. Em, y normalmente también la curvatura la representan con la letra K minúscula. Entonces, para obtener la relación de curvatura, hay que saber cómo van los diferenciales del ángulo respecto a los diferenciales de la curva completa. Eh, si nosotros tomamos la tangente del ángulo en cualquier punto de esta curva, podemos decir que la tangente del ángulo θ va a ser igual al diferencial de y sobre el diferencial de x. Quiere decir de que, pues partiendo de trigonometría, todos sabemos que la tangente es cateto, ¿qué sería? Opuesto, dividido cateto adyacente. O cateto opuesto, pues generalmente van representados como los catetos verticales sobre los catetos horizontales. Lo que vamos a hacer es de que a partir de esta ecuación básica de trigonometría, vamos a hacer una nueva sustitución de tal forma que nosotros le damos un valor para que no se me vayan a hacer bolas. Lo que voy a hacer es aquí, partiendo de trigonometría. Vamos a decir que vamos a aplicar algo que sería una derivada. Derivando ambos lados, eh, lo que vamos a tener sería entonces el diferencial de tangente del ángulo respecto a un diferencial horizontal y la segunda derivada de y con el cuadrado de este diferencial. Si nuevamente pues utilizamos pues las tablas de las derivadas que normalmente vienen en las portadas de los libros o para poder dar respuesta a este punto, podemos también decir que este comportamiento que aparece acá, encerrado en celeste, se puede expresar como una secante. Entonces podemos decir que la derivada de tangente del ángulo θ sobre dx va a ser igual a un secante, perdón, un secante al cuadrado del ángulo θ sobre diferencial del ángulo sobre diferencial del x. Y como también, partiendo de trigonometría, aquí voy a agregar otra, donde sabemos o conocemos que secante al cuadrado del ángulo es igual a 1 más tangente cuadrado. Esto es trigonometría, ustedes. Entonces, no está bien escrito. Voy a escribirlo un poquito más separado. Tangente cuadrado del ángulo. Ahí estamos. Sabiendo que secante cuadrado es 1 más tangente cuadrado del ángulo θ, podemos decir que esta ecuación que nosotros tenemos aquí arriba
de y cuadrado y de x cuadrado va a ser igual a 1 más tangente cuadrado del ángulo θ, que es la secante, ¿no? Lo que escribimos hace un momento. Siempre por su diferencial de θ sobre diferencial de x. Y bueno, a partir de ahí, nosotros decimos que si el diferencial, la segunda derivada, perdón, sobre dx al cuadrado va a ser igual. Vamos a desplazar. Tendríamos entonces 1 más diferencial de y sobre diferencial de x, esto al cuadrado, que es el tangente, ¿no? Y pues obviamente esto siempre multiplicado o solo desplazamos o arrastramos el diferencial del ángulo y diferencial de x. Si nosotros despejáramos, digamos, despejar para el término diferencial de θ sobre dx, pues esto que está multiplicando debería pasar al otro lado a dividir. Entonces decimos que diferencial de θ sobre diferencial de x va a ser igual a d cuadrado y. D cuadrado y, que es el término que tenemos aquí en naranja, sobre el término que está aquí en amarillo, sobre dx al cuadrado, todo esto dividido 1 más dy sobre dx al cuadrado. Incluso con los corchetes, para que no nos perdamos ahí. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos este comportamiento, voy a quedarme con esta ecuación y aquí me regreso a este punto. Si nosotros decíamos que pues esto es un triángulo rectángulo, o pues porque son deformaciones relativamente pequeñas, digamos que no hay problema, o se puede asumir, o es permitido asumir que esta línea que es curva aquí celeste, que aquí prácticamente generaría un efecto como este, ¿no? Solo que ahí está un poquito exagerado, porque en realidad la línea es más o menos algo así, ¿verdad? Esta es una curva. Pues sucede que esta curva, como tiende a ser casi recta, nos da la opción de utilizar un Pitágoras. Y por Pitágoras sabemos nosotros que ese diferencial, vamos a ver, por Pitágoras, digamos que vamos a tomar acá el concepto de que ese diferencial horizontal al cuadrado va a ser igual a ese diferencial en x al cuadrado, pues todos estos términos elevados al cuadrado, por ese de y o ese diferencial vertical al cuadrado. Entonces, si nosotros dividimos todo sobre un dx, podemos decir que ds sobre dx, esto elevado al cuadrado, esto sería igual a 1 más un dy sobre un dx, esto elevado al cuadrado, ¿sí? Digamos que aquí vamos a reducir un poco la expresión, de tal manera que ahora pues sacamos raíz cuadrada de ambos lados. Y podríamos decir que entonces tenemos un ds sobre un dx, y esto va a ser igual a la raíz de 1 más de y sobre un dx, todo esto lo hago ahora. Entonces, si esto es así y tengo un ds sobre un dx, a ver, recuérdense, el diferencial, porque la curva es casi recta, o digamos que es aproximadamente recta. Nosotros podemos tomar ya de las ecuaciones que hemos ido viendo, recuérdense, teníamos
como relación de curva o la curvatura, que va a ser 1 sobre el radio de curvatura, y que también, vamos a ver dónde está el término, ahí está, la curvatura es perdón, diferencial de ángulo sobre ds, entonces vamos a decir que de ángulo sobre ds, y también aquí lo tenemos ahora en Pitágoras, ds sobre dx. Lo que vamos a hacer es ir sustituyendo, tomando este término en celeste, tomando este término, y también aquí está, utilizando este valor, ¿sí? Porque si se dan cuenta ustedes, básicamente la expresión 1 más dy sobre dx al cuadrado es prácticamente la ecuación que habíamos encontrado hace un momento, partiendo de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, si nosotros sustituimos una sobre otra, podríamos decir que acá, bajando este término, tendríamos d cuadrado sobre, perdón, segunda derivada de y por el diferencial de x al cuadrado. Prácticamente tendríamos 1 más de y sobre dx al cuadrado, pero trayendo este término de ds sobre dx que se había utilizado del teorema de Pitágoras, lo que tendríamos básicamente es toda una expresión donde, vamos a ver, sumando exponentes, sería 1 más el exponente, vamos a ver, estos son los exponentes, para que no se me vayan a perder. Exponentes. Tendríamos el 100% más un medio, digamos que esto podría ser, ¿qué? 3 medios, ¿no? Bueno, si esto es así, entonces podemos decir que 1 sobre dy sobre dx, esto siempre al cuadrado, aquí sería entonces 3 medios por la raíz que traíamos de Pitágoras. Y ya básicamente con esta última expresión, lo que hacemos es sustituir el 1 sobre el radio de curvatura en la ecuación que habíamos definido, vamos a ver, hace un momentito, 1 sobre el radio de curvatura, aquí, está. 1 sobre el radio de curvatura es m sobre by, perdón. Y básicamente sustituyendo esta expresión, lo que nosotros tendríamos sería la segunda derivada, el diferencial al cuadrado, igual al momento sobre b por y. Ahora bien, para nosotros poder eh, dar una respuesta a ese ángulo, que básicamente lo que nosotros vamos a tener de la ecuación, vamos a ver, diferencial de ángulo es igual al momento de ángulo, ahí está, de esta expresión que nosotros tenemos acá,
Básicamente, ahora vamos a integrarla, ya que manejamos las derivadas y las fuimos tratando de ir ajustando. Lo que hacemos es generar una integrada. Lo que tendríamos es de que al momento de integrar ese diferencial de ángulo, si nosotros lo integramos, pues tendríamos entonces eh, el ángulo θ, que es el que buscamos. Partiendo de ahí, si nosotros integramos ambos lados, lo que diríamos es de que sería el momento sobre b y. Y esto pues siempre sobre el diferencial de x, porque estamos integrando respecto al ángulo. Si esto es así, eh, pues les comento que esto normalmente a esta expresión que tenemos en este punto, BY, que proviene del esfuerzo permisible, lo que se hace es de que acá a B se le asigna un valor. Y este es ese rango que permite el control, o pues, la deformación en el rango elástico. Entonces, lo que hacemos es de que si a B le vamos a nombrar ahora E, pero ojo, esta E es del módulo de elasticidad, no es de los puntos que teníamos anteriormente en, pues en los diferentes triángulos que fuimos trabajando. Entonces decimos que el ángulo θ va a ser igual a la integral de ese momento flector sobre el módulo de elasticidad por la inercia y por su diferencial de x. Eh, Como si ustedes se recordarán, hablábamos de que son ángulos pequeñitos y ahí fue donde empezamos a relacionar acá el ángulo θ con la doble derivada de y. Lo que vamos a hacer es de que vamos a aplicar una doble integral. Sería entonces la distancia vertical. Entonces, podemos decir que esa doble integral, bueno, si nosotros aplicamos la doble integral al ángulo θ o al diferencial del ángulo que teníamos anteriormente, nosotros tendríamos esto, pues sería ahora la y la doble integral sería sobre el momento flector por el módulo de elasticidad, por la inercia y su diferencial en x. Entonces, pues básicamente, lo que busca este sustento de ecuación que, digamos, acabamos de realizar es ir determinando cómo es de que las diferentes variables tienen que ver con los desplazamientos que van a ocurrir. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes que nosotros fuéramos a tener em, siempre la misma viga. Tal vez ahora ya no la voy a hacer completa, sino que simplemente como una viga deformada. Viga deformada. Solo el eje neutro, ¿no? Ya sabemos que el tipo de deformación genera algo así, como en las reacciones un momento en el sentido positivo, y en este caso, pues también, para poder contrarrestarse, ¿no? O sea, son valores en la misma magnitud. Eh, entonces, cada punto o cada segmento que nosotros vayamos a ver, digamos un pequeño segmento acá en la línea celeste, pues lo que nos va a hacer es de que si nosotros esto lo planteamos sobre un plano cartesiano, siempre sobre X y Y, eh, pues básicamente lo que vamos a tener es una línea
pues levemente deformada. Ojo que esto es eje neutro, ¿no? Y pues con ese eje neutro, lo que hacemos es de que, gracias a la ecuación que encontramos hace un momento, podríamos calcular qué tanto se va a deformar a partir de esa doble integrada. Entonces, eh, este segmento, nuevamente, entre A y B, pues lo que va a tener es de que en el primer punto va a marcar una tendencia de deformación, ¿no? Es decir, si nosotros planteáramos una línea horizontal acá, por ejemplo, a ver si me queda ustedes. Ok, esta la vamos a hacer más delgadita, un poco más gris. Ahí está. Por acá, ¿no? Y también para notar la diferencia entre el punto A y el punto B, voy a marcar por acá. Bueno, pues básicamente, ¿qué quiere decir esto? De que, o físicamente, ¿qué es lo que significa lo que nosotros acabamos de encontrar? Que pues básicamente acá vamos a tener entre este punto y este eje horizontal, pues vamos a tener las coordenadas de y en A y la coordenada de y para B, y que serían estos dos puntos, ¿no? Y esto básicamente, o si quieren, vamos a ver, hagámoslo acá, para que no se vayan a perder. Estos serían los puntos y A y B, y acá, yo lo que tengo entre estos dos sería mi diferencial en Y. Como va de menos a más, esto es positivo. Si esto sucede para las coordenadas verticales, entonces también debería de suceder para un XA y para un XB. Entonces, de igual forma, entre este punto y este otro, yo tendría un diferencial en X, que son los que acabamos de encontrar, ¿sí? Y pues obviamente, eh, si yo, el valor de A, digamos que yo me parase ahorita justamente en el punto A, y digamos que si estoy parado en el punto A y trato de dar respuesta a ese desplazamiento angular, lo que voy a decir es de que acá, más o menos ahí en la intersección, se va a estar produciendo eh, un ángulo principal, ¿no? Y luego acá estaría sucediendo el diferencial del ángulo. Em, y bueno, pues ya para darle valor o para revisar esto aplicado directamente a un ejemplo, pues para poderle encontrar un poquito más de, más de sentido a esto, ¿no? Digamos que esto nos va a responder las deformaciones. Si vamos, por ejemplo, perdón, una viga que fuese empotrada, para que sea sencillo aquí. Imagínense ustedes que a esta viga le vamos a aplicar una carga distribuida. Hablemos de una carga distribuida de 2 toneladas sobre cada metro. Arranca en un punto A, finaliza en un punto B.
Y la longitud, por supuesto, pues esta la vamos a definir como 3 metros. Y recordemos que pues aquí hablamos de que tenemos un material específico, porque dependiendo de qué material sea, va a tener un módulo de elasticidad y también va a tener una inercia, dependiendo de la sección. Es decir, si por ejemplo yo tengo una viga de metal, esto generalmente tiene un módulo de elasticidad de 200 megapascales aprox. Y pues también va a tener, respecto al eje horizontal, cierta inercia en X y también una inercia en Y. ¿Sí? Si fuese, por ejemplo, una viga de concreto, con sus varias aceleras de refuerzo, etcétera, etcétera, pues también tenemos el módulo de elasticidad del concreto y tenemos pues la inercia de, que sería base por altura del cubo dividido 12, ¿no? Que es la inercia de una sección cuadrada. Pues básicamente, cualquier material, o a lo que quiero llegar es de que cualquier tipo de viga puede tener su propia elasticidad de inercia. Si esto es así, lo que va a suceder es de que esta viga, que está cargada sobre 2 toneladas metro, va a tener un efecto que de alguna manera va a producir una deformada como esta, ¿no? Bueno, esto tal vez un poquito más. ¿No? Aprox. Pero el hecho es de que acá, en este nuevo punto de B, le vamos a quitar la doble línea para que no se vayan a confundir mucho. Em, Recuérdense, está empotrada. Entonces, en el punto en A, ¿qué vamos a tener? Pues el ángulo de deformada en A es cero. Porque 0 grados. Porque tenemos un empotramiento. ¿Sí? Ahí no está sucediendo nada. Así como también la deformación en Y, digamos en A, va a ser igual a cero. Estos están metros, entonces pongámoslo acá, 0 metros. ¿Sí? En cambio, en el punto en B, ahí sí, respecto a la línea o al eje horizontal, lo que nosotros vamos a tener es una deformada, eh, una deflexión máxima. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es de que vamos a necesitar aplicar o encontrar esta distancia de Y en B, así como también un ángulo. Bueno, para empezar, nosotros tenemos que resolver esta viga. Si tenemos una viga empotrada que tiene 2 toneladas metro cuadrado, em, nosotros sabemos que de las ecuaciones de las vigas, vamos a ver aquí, permítanme, solo quiero ver si les encuentro. Un segundito, solo estoy buscando. Esto es rigideces. Diente de flexión. W, L a la cuarta sobre 8.
Sumatoria de fuerzas debería ser igual a cero. Y pues aquí vamos a tener una reacción en A, así como también un momento en A. Reacción en A menos, que sería 2 por 2 toneladas sobre metro por los 3 metros de longitud, pues esto es igual a cero. Vamos aquí metros con metros. Y pues básicamente menos 2 por 3 es menos 6. La reacción en A va a ser igual a 6 positivos toneladas. ¿Ok? Em, del cálculo, haciendo también el equilibrio, el momento en A, si ustedes hacen el cálculo, les va a salir en este sentido 9 toneladas por metro. Y esto en el sentido vertical. ¿Ok? Y digamos, si nosotros quisiéramos hacer el diagrama, vamos a hacer aquí rapidito un diagrama de corte. Básicamente esto sería del eje A al B. Hacer un diagrama de momento entre los puntos entre A y B. Vamos a ver. En A vamos a tener una carga que va a subir a 6 positivos y conforme baja a B llega a cero. A razón de 2 toneladas por metro. Y si nosotros quisiéramos realizar el diagrama de momentos, pues arrancamos a partir de un momento negativo. Y esto pues va siguiendo una, más o menos, permítanme, no, es un poquito más o menos por ahí, ¿no? Esto es una línea curva, ¿verdad? Usted solo que, perdón, no, intentar hacerla nuevamente. Más o menos por ahí. A perdonar. Ok. Y aquí pues estamos nosotros en menos 9 toneladas metro. Eh, que de alguna manera, al finalizar la longitud completa, pues llegamos a cero. Para poder dar respuesta a la ecuación de esta línea, que la grafica, eh, esto es el momento en algún punto determinado, si esto es X, esa ecuación de momento en X va a ser igual a menos la reacción más momento, no, perdón, va a ser igual al momento en A más la reacción en A, que es la vertical, eh, por el punto X, que es donde se quiere averiguar el momento, menos la carga distribuida W, digamos que aquí le vamos a nombrar W, esta carga, menos W por X cuadrado dividido 2. Si ustedes quisieran darle un valor exacto o encontrar el momento en la ecuación, vamos a ver, momento en punto X, por longitud tal vez X, se determina a partir de esto, ¿sí? Y ustedes aquí pueden hacer la prueba, digamos, si lo hacemos para
Para 0, pues va a ser momento en A. Y si lo hacemos para 3, pues debería ser igual a 0 el momento en X. Si X es igual a 3, nos resulta la ecuación en 0. Y si X es igual a 0, nos resulta el momento en A, que es de 9 toneladas. Entonces, partiendo de esta ecuación, que es la que normalmente va a responder o a resolver esa curva del diagrama de momento, nosotros podemos decir que la ecuación del diagrama de momento para esta ocasión va a ser igual a m de x, va a ser igual a menos 9, que es la reacción, más fracción en A por X, que es de 6X, menos WX cuadrado, bueno, W es igual a 2, sobre 2. Y si esto lo queremos simplificar un poquito, sería menos 9 más 6X menos, como W es igual a 2, W es igual a 2. Y pues si esto lo dividimos en 2, se anula. Entonces acá tendríamos ¿qué? Menos x cuadrado. Pero esto solo, ojo, que esto solo es para este ejemplo, ¿no? Ok. Ahora traemos nuestra famosísima ecuación para cálculo de rotación y deformación. Y decimos, bueno, el cálculo de rotación, que es la primera integral que despejamos, va a ser igual, y, va a ser igual a ángulo teta dividido momento sobre elasticidad por inercia por un diferencial en x. Entonces, sacamos los constantes, que serían elasticidad de inercia. 1 sobre elasticidad de inercia. ¿Sí? Básicamente estos dos términos. Debo poner sacar constantes. Luego tenemos la primera integral del momento. Ojo, pero aquí el momento es momento de x. Por lo tanto, vamos a sustituir este valor. ¿Sí? Entonces tendríamos que la ecuación sería menos 9. Esta también es una constante, pero está dentro de la integral, así que no se puede sacar. Sería menos 9 más 6x, menos x al cuadrado, todo este término, pues por su diferencial en x. Eh, de las integrales, pues nosotros sabemos que el ángulo teta sería pues, siempre, mantenemos las constantes, elasticidad por inercia, y bueno, aquí si operamos la integral, pues la integral de menos 9, digamos, para sacarla de esa integral, sería menos 9x, como ustedes se recordarán, de matemática, no sé, 3, tal vez, 2. Más 6x sería entonces más 6x cuadrado dividido 2. Recordarse que el denominador será entonces el exponente de la x, ¿no? Si es x al cuadrado, el denominador es 2. Y luego tengo un signo menos, el signo no cambia, tendré x ahora como es al cuadrado, x3, y el denominador, por lo tanto, sería 3. Pero siempre voy a jalar una constante. Vamos a llamar a esta constante 1. Pero no se preocupen con las constantes, que en estos conceptos las constantes siempre eh, se vuelven 0, ¿sí? Bueno, tal vez eso te los voy a colocar acá. Bueno, en realidad aplica para todo esto. Constantes de integraciones son iguales a 0. O C igual a 0. O Cn, la cantidad de constantes que salgan va a ser igual a 0.
vamos a tratar de terminar ustedes. Entonces, vamos a dejar esta ecuación ahí un ratito y ahora vamos a traer la deformada, que es y. En este caso sería la cota YB, esta que tenemos por acá. Entonces, bueno, para este caso va a ser, a ver, esto no se los voy a volver esto, porque tenemos que evaluar igual cuando x es igual a 0. Y ahí es donde se van a anular. Por eso los voy a explicar así con el ejemplo. Para la constante de b, o la deformada, la vamos a ver ahorita para general. Tenemos una doble integral del momento sobre elasticidad por inercia en un diferencial de x. Aquí el mismo concepto. Saco la constante, que es elasticidad e inercia, tengo doble integral de un momento en un diferencial de x. Pero como la ecuación de momento ya la conocemos, decimos que el valor de y va a ser igual a 1 sobre elasticidad por inercia, la doble integral de menos 9 más 6x menos 6 cuadrado, creo que era. Sí, 6 al cuadrado por un diferencial de x. Si operan la doble integral, o pues digamos para anular o a sabiendas de que este concepto de una sola integral es el que tenemos. Me hizo faltar la multiplicación. Ya sabemos que es este concepto. Podemos decir que entonces y es igual a 1 sobre elasticidad por inercia, una integral de menos 9x más, tenemos 6 medio, 6 sobre 2 sería 3x al cuadrado, más 3x al cuadrado, y luego menos x al cubo sobre 3. A esto le vamos a sumar C1, y ahora sí, toda esta expresión entre paréntesis, pues por dx. Y con eso anulamos una de las integrales. Y bueno, pues si volvemos a sacar, ojo que no bajé y, porque esto es una constante. Es decir, que aquí estoy solo operando lo que está resaltado, ¿sí? Entonces digo que el valor de y, eh, pues ahora tendría que operar siempre bajo la constante, sería elasticidad por inercia, y vuelvo a integrar. Menos 9x sería entonces menos 9x, ahora sería al cuadrado, y como tengo exponente 2, divido en 2. Bueno, aquí voy a calar el paréntesis. X al cuadrado sale como 3x, pero ahora al cubo, y esto lo divido en 3. Esto aquí puedo anularlo. Y tendría menos x a la 3, ahora sale como x a la 4. Y bajo el 4 multiplicar por el 3 sería, ¿qué? 12, ¿no? Y tengo que llevarme mi constante, que ahora aquí voy a multiplicar por x. Y automáticamente gano una constante 2. Bueno, si ustedes evalúan, recordando que el ángulo teta, perdón, el desplazamiento angular en A de 0, eh, así como el desplazamiento vertical en A de 0, eh, yo puedo decir que para esta expresión, vamos a ver dónde está, ¿está? Sí está, yo la evalúo cuando el ángulo teta es igual, el ángulo teta en A es igual a 0, entonces yo puedo decir que para una distancia de x igual a 0, porque A se encuentra ubicado, si x yo lo desarrollo de este punto para allá, cuando x es igual a 0, yo estoy en el punto A. Entonces, para el ángulo en A0, cuando x es igual a 0, esto automáticamente me va a definir que la constante C1 es igual a 0. Y también, por lo tanto, si evalúo para esta expresión que tengo aquí en la parte inferior, cuando eh, estoy en el punto A, recuérdense, x también va a ser igual a 0.
y el desplazamiento en A es igual a 0. Si resuelvo todo esto y sustituyo, es decir, aquí esto sería por 0, esto sería por 0, esto sería por 0, esto sería por 0. Bueno, esto igual ya no existe. Tengo que y es igual a 0, digamos que el desplazamiento este vertical es igual a 0. Entonces, gracias a eso, puedo decir que la constante C2 también se va a volver 0. Si evalúo estos casos, C2 es igual a 0. Entonces, ahora sí, ya que encontré, o ya anulé, o ya me deshice de esas constantes, gracias a que el ángulo en A es 0 y el desplazamiento vertical es 0, puedo decir de que C1 y C2 son iguales a 0. Esto me permite reducir aquí un poquito mi ecuación, quitar esto y de la superior quitar esta partecita. Entonces me quedo con las nuevas ecuaciones, digamos que ecuaciones definidas. Van a ser que el ángulo en donde yo desee, pues X, lo que sea, va a ser igual a 1 sobre elasticidad por inercia por, pues menos 9x más 3x al cuadrado menos x al cubo sobre 3. Esa es una ecuación. Y la vertical sería y, 1 sobre elasticidad por inercia por 9 medios de x al cuadrado más x al cubo. Aquí recuérdense que no bajé el 3 porque lo anulé, ¿verdad? Menos x a la cuarta sobre 12. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo, me dijeran, a ver, ¿se recuerdan que al inicio no sabíamos cuánto era YB? Pues entonces, en esta ocasión, para saber el valor de YB, debo de evaluar mis ecuaciones cuando X tiene un valor igual a 3 metros. Bueno, entonces lo que hago es de que tomo y va a decir 1, bueno, Y cuando X es igual a 3, ¿verdad? Entonces digo que es 1 sobre elasticidad por inercia menos 9x al cuadrado, bueno, 3 al cuadrado sobre 2 más 3 al cubo menos 3 a la cuarta sobre 12. Y si ustedes operan esto, tendrían que el valor de Y cuando X es igual a 3 va a ser igual a 1 sobre elasticidad por inercia. Aquí sería menos 9 por 9, 81 medios, más... Sería 3 por 9, 27. A ver, voy a tratar de escribiendo aquí. Eso sería menos 81 medios, más 9 por 3 son 27. Eh, wow, 27 por 3. A ver, bueno, sería como multiplicar 3 al cuadrado por 3 al cuadrado, ¿no? Cuadrado, cuadrado da 4, sería 81 también. Entonces sería 81 sobre 12. 81 medios. A ver, vamos a ver aquí si lo puedo operar. Y sobre X igual a 3. Sobre elasticidad por inercia. Tengo 12. Y 12 sobre 12, 6. 6 por. A ver, permítame. 6 por 81 me da 486 negativos. Menos 486. 12 dividido. Bueno, aquí sería 12 por 27. Vamos a ver. 12 por 27 son 324 positivos. 324 menos 81. Se superan estos, sería menos 486
Más 324 menos 81 son 243. Vamos a ver, 2 más 4, 6, más 3 es 9. Eso tiene la parte 243. Esto da 243. 243, si lo dividen en 3, les da 81. Y 12, si tiene tercera parte. Ok, si 12 lo divido en 3, me da 4. Entonces aquí yo tendría que el valor de y cuando x vale 3 es igual a 1 sobre elasticidad por inercia. Uy, perdón, aquí es por 243 sobre 43 sobre 12. Saco tercera parte. Esto es 4 y esto es. ¿Cuánto les ha hecho? Ah, 81. Entonces aquí yo tendría por 81 sobre 4. Muy bien. Ay, perdón, esto es negativo. Se me olvidó jalar este signo. Entonces aquí sería, ok. El valor de y cuando x es igual a 3 es de menos 81 sobre 4 veces elasticidad por inercia. Y pues obviamente el valor que sea elasticidad por inercia. Y así como lo acabamos de realizar, para cuando x vale 3, también se puede evaluar para x igual a, no sé, a la mitad, por ejemplo. Que de hecho, esa va a ser la tarea para el día de mañana.